¿Cómo están? Bienvenidos a su sesión de lengua materna para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como ustedes ya saben, me acompaña la maestra Gaby Rivas. Bienvenida. Hola María, qué gusto saludarte y también qué gusto poder saludar a los estudiantes de sexto grado en esta clase de lengua materna español, donde vamos a dar seguimiento a nuestro tema del reportaje, que es la práctica social número 4, y donde ya te estuvimos comentando la relevancia que puede tener hacer tu reportaje sobre la comunidad, la localidad donde vives o donde naciste también. Te presentamos también una lista de temas posibles, donde tú seguramente ya elegiste alguno que llamó tu atención. Y también te dijimos de qué manera puedes ir consultando la información, dónde recabar esa información para hacer tu reportaje. Y el día de hoy te vamos a seguir compartiendo información relevante para que organices esa búsqueda de información. ¿Qué te parece, María? Pues muy interesante, yo ya quiero comenzar con la sesión, pero antes de cualquier cosa, vamos a escuchar un consejo de Ajolisto. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia. Y al mismo tiempo, estar con la familia. Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. Y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y ahora sí, con nuestras manos ya completamente limpias, ¿qué materiales necesitamos para esta sesión? Bueno, vamos a necesitar tu libro de texto, tu cuaderno, algo con lo que puedas tomar nota, también tus colores por si quieres resaltar alguna idea, pero lo más importante es que conozcas el propósito de esta sesión. Y el propósito es que puedas identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas, identificando los elementos o la estructura del reportaje, como lo es su título, temas, subtemas, bibliografía, que también puedas distinguir qué información es relevante e irrelevante para descartarla también de tu investigación, y que puedas elaborar notas precisamente con esa información, citando cada una de las fuentes que consultaste. Y ya con esto pues estaríamos listos para comenzar, pero también tenemos nuestras lecturas, María, porque vamos a continuar con la poesía. Muy bien. Y en esta ocasión te voy a compartir unos poemas de la escritora mexicana Coral Bracho, que están muy bonitas, muy bonitos. Te voy a pedir que pongas mucha atención, porque probablemente en algún viaje que has tenido a alguna comunidad rural, si es que vives en una ciudad o si vives en una comunidad rural, te va a hacer pensar en todos esos elementos que hay presentes en la naturaleza. Entonces vamos a comenzar con este que se llama Sombra sobre el pastizal. El pino se levanta entre la corriente agitada, turbulenta, de un río que curva, y funde vidriadas, rápidas olas, que se encabalgan, que no regresan, una tras otra se persiguen, se enciman, a través de los largos y furtivos instantes que le toma a la sombra extenderse, cubrir y detener bajo su peso las finas y fulgurantes entreveradas matas de pasto. Siguiente poema, Brisnas de pasto. Con el temblor que les inserta la brisa, se atigran las largas brisnas del pasto. Un gato montés ronda en esta pradera y también jabalís y una zorra. Siguiente poema, sus más elevadas ramas. Esa alta acacia espigada y joven deja contra el muro bajo
que a sus espaldas la cerca, una sombra, achaparrada y gruesa de hinchados miembros, casi artríticos. Toda su fuerza y su vehemencia la centra en esas líneas paralelas y aún finas que trazan sus más elevadas ramas y que se inclinan para encontrar salidas. Pero hacia abajo, hacia la tierra, en donde tocan fondo y arraigan. Siguiente poema. Saltaba sobre el pasto un insecto. La curva y oxidada lámina resonó con el viento, como un gong. Entre la tensa cuadrícula de la sombra, saltaba sobre el pasto un insecto con una diminuta, fulgente matraca roja. Siguiente poema. Más que cantar, este pájaro insiste. Más que cantar, este pájaro insiste. Alega e insiste con una frase tajante y tensa, que sin respiro repite y suelta, una vez y otra vez y otras, mientras se aleja. Bracho Coral, Marfa, Texas, México, Ediciones Era, UNAM 2015, páginas 15, 18, 19, 38 y 62. ¿Qué te parecieron estos poemas, María? Una de las cosas que más me gusta de la poesía es cómo las palabras van formando imágenes en nuestra cabeza y a lo mejor la palabra significa una cosa, pero ya en el sentido completo, dentro del poema, tienen un contexto y un significado completamente diferente. Y eso es muy padre, eso me gusta mucho. Claro que sí, y a lo largo de estas sesiones hemos venido analizando precisamente en este lenguaje que utiliza la poesía, los poemas, todas las cosas que uno se puede imaginar y también la manera en que las puedes interpretar. Y es muy bonito cuando empiezas a evocar referentes que tienes pues en tu entorno. Uh-huh. Entonces, a mí por eso me gusta mucho este género literario, porque tú le puedes dar la interpretación y el sentimiento que a ti te produzca a partir de la lectura. Así es. Bien, pues ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a trabajar con nuestro libro de texto. Vamos a comenzar con la página 49. Muy bien. Aquí está, que tiene como título la página 49, Elementos de un reportaje. Muy bien, María. Entonces vamos a darle lectura. Sí. En casa tú también puedes ir siguiendo la lectura en tu libro y dice Elementos de un reportaje. Retoma alguno de los reportajes revisado y léelo cuidadosamente. Revisa con tus compañeros el contenido del reportaje y la manera en la que están organizados los temas. Y tenemos ahí una estructura que nos pone como encabezado título, después se desprende el tema, subtema 1, subtema 2 y viene también la bibliografía. Este esquema que aparece aquí, que es muy sencillo, también nos ilustra de una manera muy precisa cómo vamos a organizar nuestra información, María. Uh-huh. Y vamos a regresarnos un poco a las páginas donde tenemos nuestro reportaje de Tepoztlán. Aquí lo tenemos y es en la página 44 y 45. Y si tú te das cuenta, pues aquí tenemos nuestro título que es Tepoztlán, tenemos ahí el tema Pueblo con Encanto y se van desprendiendo los subtemas que están con letras rojas y después comienza una redacción y tenemos Templo de San Francisco Javier, Templo de San Pedro Apóstol, Museo Nacional del Virreinato, los alrededores y ahí también están otros subtemas, Arcos del Sitio, Parque Ecológico Xochitla, fiestas, vienen ahí las fiestas de septiembre, diciembre, gastronomía, artesanías y otra sección que se llama Conozca Más. Entonces tú, María, ¿qué te imaginas? ¿Qué información nos darán los temas y subtemas? Pues así nosotros ya podemos saber, por ejemplo, que dentro de este mismo lugar, que es Tepoztlán, podemos encontrar algunos sitios que son de interés, en el caso de este reportaje, que por ejemplo menciona un convento, menciona también, ¿no?, lo de las artesanías que hay en la plaza principal. Entonces los subtemas nos van indicando la información específica dentro de Tepoztlán. Muy bien, María. Es lo mismo que nosotros te estamos solicitando en la estructura de la página 49, que tú puedas definir el título de tu reportaje, el tema principal, y de ahí se van a ir desprendiendo los subtemas, que son las
pistas del contenido en general de tu reportaje. Entonces, esto lo debemos de contemplar muy bien. Y aquí, bueno, es un reportaje turístico y como nos comentó María, se van desprendiendo los subtemas que dan entrada precisamente a esos lugares de interés en Tepotzotlán. Y hay una palabra que quizá no habías escuchado antes o quizás sí, pero a veces no le ponemos mucha atención: bibliografía. ¿Tú la has escuchado alguna vez, María? Sí, la he escuchado y he de confesar que muchas veces no la tomé muy en serio. Entonces, me gustaría recordar qué es la bibliografía y por qué es tan importante. Claro que sí. Pues la bibliografía es una lista de los libros, de las fuentes de consulta que tú vas a revisar para elaborar tu reportaje. Entonces, una vez que tú ya definiste bien tu tema, vamos a realizar nuestra bibliografía. Y aquí en este esquema te presento la información y dices una lista de libros o materiales escritos empleados como material de consulta documental para la elaboración de un trabajo de investigación. Otorgan validez y vigor a los trabajos de investigación. Entonces, aquí siempre va a ser importante, María, que lo tengas presente, porque a partir de aquí, de tu vida de estudiante, siempre vas a estar realizando este tipo de trabajos y tienes que tener muy clara cómo vas a hacer tu bibliografía. Su objetivo es presentar el soporte documental con que contó el trabajo. Entonces, aquí nosotros podemos saber muchas cosas de nuestra localidad, las podríamos de manera textual escribir, pero sí es siempre importante contar con una investigación, un soporte, pues ya basado en otras investigaciones sobre nuestra localidad y que también le den veracidad y soporte a nuestro reportaje. Y también debe indicar los datos editoriales de las fuentes consultadas, libros, revistas, periódicos, artículos, capítulos de libros, páginas de internet o documentos audiovisuales. Es como cuando le recomendamos a los niños que las fuentes que consulten, cuando los mandamos a investigar, que revisen que sean fuentes pues, que tengan validez, y una forma de corroborarlo es esta, ¿no? Corroborar que tengan debajo de toda la información que ustedes ya leyeron, que tenga una lista de bibliografía, que nosotros veamos que sí se hizo una investigación. Claro, porque pues eso nos va a dar pauta a conocer cómo realizaste tu investigación, y precisamente nosotras tenemos aquí una bibliografía pues que es la inicial de nuestro trabajo del reportaje de Huichapan, que ya también lo vamos a comenzar. Y si te fijas, María, aquí tenemos esta bibliografía. Esto hace alusión a los libros. Y este es nuestro primer libro que vamos a revisar, Apuntes históricos de Huichapan. Y vienen también los datos de dónde se hizo, y en qué año y a qué colección pertenece. Y también tenemos el libro de López Aguilar Fernando, que se llama Huichapan, 3 momentos de su historia. También viene de dónde se hizo, quién lo hizo, el Consejo Estatal, que es la editorial, y también el año. Y tenemos la hemerografía. La hemerografía, esta se hace cuando tú consultas revistas. Entonces aquí es válido también que tú puedas consultar revistas. Si tienes libros, adelante libros, pero si tienes en casa revistas, también puedes consultar revistas. Y una de ellas es Huichapan, el poblado más bello del Bajío Hidalguense. En la revista México Desconocido está su fecha y esta la tomamos de una página de internet. Y también está la revista de Ruiz Aguilar Armando, Huichapan, en la revista Buen Viaje, y también está disponible en esta dirección electrónica. Y también pues la estamos anotando aquí porque son las fuentes que nosotros vamos a consultar. Entonces, si es una ficha, si es una bibliografía, está citando los libros. Si es una hemerografía, pues están incluidas las revistas. Inclusive ya dijimos que también se pueden consultar videos. Entonces, tú puedes consultar las fuentes que estén en este momento a tu alcance, porque es peligroso que salgas a alguna biblioteca o a comprar algún libro. Entonces, lo que tú tengas en casa, revísalo. Y pues también inclusive pueden ser libros del ciclo anterior, María. Entonces, no tienes que exponerte con lo que haya en casa con ese material, porque también inclusive puedes hacer entrevistas. Entonces, realmente puedes consultar en muchos lugares, muchas fuentes, ya lo vimos la sesión anterior, y lo más importante es que no salgas de casa. Y ahora vamos a leer precisamente en la página 49 la
parte inferior de la página y dice, comenta con tu equipo qué tipo de información presenta el reportaje y cómo contribuye a su organización para que los datos resulten interesantes. Después selecciona uno de los temas propuestos en grupo u otros que hayan sugerido para escribir la parte que te corresponde. Discute con tu equipo sobre las fuentes en las que buscarán los datos para escribir su reportaje, selecciona la información y elabora las notas necesarias. Entonces, una vez que tú ya tienes tu bibliografía, tu hemerografía, viene otro paso importante que es escribir las notas. ¿Tú cómo te imaginas que se pueda dar esa escritura, esa redacción de las notas, María? Pues a partir de las fuentes que estemos consultando, donde encontremos un dato que nos es muy interesante, puedo a lo mejor y copiar el párrafo completo o aquellas oraciones que yo creo que son las que me son más útiles y ponerlas en mi cuaderno o en una serie de hojas organizadas que después no perdamos y anotar de dónde lo saqué. ¿Cierto? Bien, María, pues tienes una idea y yo creo que en casa normalmente lo hacemos así, pero déjame compartirte precisamente ese propósito de esta sesión, que tú conozcas esas herramientas con las que cuentas. ¿Y has escuchado alguna vez lo de las fichas de trabajo, María? Lo escuché hace ya mucho tiempo y ya no las utilizo. Bueno, pues es momento de volverlas a utilizar y bueno, pues tú que estás en sexto grado, quizá en algún momento ya las utilizaste para alguna otra asignatura, pero ahora las vamos a ocupar para nuestro reportaje y vamos a ver la utilidad que tienen, porque precisamente en esas fichas de trabajo vamos a concentrar la información que nosotros estemos extrayendo de nuestras fuentes de consulta. Entonces, tenemos en la página 50 de tu libro de texto, te voy a pedir que te ubiques en la página 50. Vamos a ver ahí una información. ¿Qué nos dice Fichero del Saber? Las notas de una investigación suelen elaborarse en fichas de trabajo. Estas son tarjetas de cartulina o papel bond, tamaño media carta, que contienen los datos de la obra tal como aparece a la derecha. Y ahí tenemos un ejemplo sobre cómo se debe hacer una ficha de trabajo, sobre todo ahorita para tu reportaje. Ese es el formato que te recomiendan. Y nos dice, elabora el número de fichas necesarias de acuerdo con la información encontrada acerca del tema seleccionado. Revisa en equipo el material recabado y que las fichas consideren los siguientes aspectos: que tengan la información que necesitas para cubrir el tema, que no se repita entre las diferentes fichas y que cite las fuentes consultadas. Comenta qué hicieron para elaborar las fichas y cómo las van a organizar. Entonces, aquí ustedes en su libro de texto tienen esa información muy precisa de cómo pueden elaborar su ficha de trabajo, pero también nos dice otro punto, que se citen las fuentes consultadas. Y esto, María, es algo también, un consejo que les doy y una información que deben de tener muy presente, que siempre deben de anotar todos los datos de las fuentes que están consultando. Si tú no anotas esos datos y tú te adjudicas esas ideas como tuyas, María nos decía, copiar la información en la ficha de trabajo, sí lo puedes hacer, pero si tú no anotas de qué libro las tomaste, quién es el autor, eso podría considerarse como plagio. Y pues ya en términos estrictos el plagio es un robo, entonces pues eso no lo debes hacer, porque pues se supone que detrás de cada libro hay personas que se están dedicando a investigar, estar haciendo pues revisión de textos para precisamente elaborar el contenido de ese libro o revista. Y si tú colocas esas ideas como si fueran tuyas, como si fueran de tu autoría, pues estás robando las ideas de alguien más. Entonces a veces este trabajo de escribir la bibliografía nos resulta un poquito tedioso, pero es importante hacerlo y conforme lo vayas practicando, después se te va a hacer muy fácil. Como dice María, esto ya va a continuar para siempre y en la medida que lo practiques, de verdad, ya no te va a representar mayor dificultad. Entonces, pues aquí viene el formato que nos recomiendan usar, pero yo te voy a compartir un esquema también de cómo ir paso por paso en la elaboración de tu ficha de trabajo y lo vamos a ver en este esquema, María, donde el primer paso que nos dice, ¿cuál es, María? Dice, selecciona las fuentes de dónde vas a recabar la información. Muy bien, nosotros ya lo hicimos con nuestra bibliografía, pero esta bibliografía también puede variar en algún momento
porque quizá no encontramos la suficiente información y de repente María me dice, yo ya encontré otra revista o ya encontré este libro, y también tomamos los datos, hacemos nuestra ficha de trabajo y la incluimos en nuestra bibliografía. El siguiente paso, ¿cuál sería, María? El siguiente dice, ubica las ideas centrales del texto, títulos, subtítulos e información esencial. Entonces nosotros, ya que tenemos nuestra bibliografía, tomamos nuestro texto, nuestra revista, vamos a revisar también sus títulos, subtítulos, y vamos precisamente a extraer las ideas principales de ese texto, lo que nos sirva para nuestro reportaje. El siguiente paso, ¿cuál sería, María? Dice, anota en tus fichas textuales las paráfrasis y los resúmenes que requieras. Muy bien, y aquí María hace un momento comentó, voy leyendo, voy tomando lo principal, y puedes hacer una paráfrasis cuando tú estás interpretando esas ideas del autor, o también puedes tomar la información completa, pero debe de ir colocada entre comillas, y como nosotros vamos a escribir nuestros datos de la fuente de consulta, pues no va a haber mayor problema y ya no va a haber plagio. ¿Y cuál paso sigue, María? Sigue, realiza la ficha considerando autor, nombre de la fuente, lugar y año de publicación, editorial, páginas consultadas, tema, contenido, ficha de elaboración y nombre de quien la elaboró. Muy bien, María. Entonces aquí, si nosotros colocamos todos estos datos en nuestra ficha y la hacemos, no vamos a tener mayor problema, y sobre todo que las vayamos organizando. Si nosotros colocamos, como nos dice nuestro libro, el tema, la fecha en que se elaboró, cuál fue el contenido que extrajimos de ella, las vamos organizando, y de esta manera, cuando ya elaboremos nuestro reportaje en su versión de borrador y luego la versión final, pues ya tenemos ahí los datos de dónde tomamos esa información. Y vamos a hacer una, María, vamos a hacer una aquí en clase, y por eso es que tenemos el atlas de 4º grado, porque, pues como te comentamos, lo más importante es que no salgas de casa, y aquí tenemos nuestro atlas, y de ahí tomamos una información con la que vamos a construir una ficha como la que nos dice en tu libro de texto. Y déjame decirte que precisamente en tu atlas, aquí tienes todos esos datos que te mencionamos en esta página inicial. Aquí, en esta parte, tenemos todos esos datos de quién lo elaboró, las ilustraciones, y esto pues también lo debemos de anotar en nuestra ficha, en nuestra bibliografía, y después pues también en nuestra ficha de trabajo. Y vamos a comenzar. Primero vamos a colocar en esta cartulina que tenemos aquí atrás, vamos a colocar el nombre de la fuente. Muy bien. Como nos lo está marcando en nuestro libro de texto. Entonces, aquí lo tenemos. En este caso, el nombre de la fuente sería nuestro Atlas de México de 4º grado. Así es. Y si quieres tú ir viendo los pasos, los tenemos también ahí en la página 50. Luego tenemos el tema. Vamos a colocar también el tema. Y aquí lo tenemos. El tema sería entidades federativas, específicamente el estado de Hidalgo. Y aquí tenemos ya nuestro contenido, que es la información que en este momento nos sirvió de nuestro atlas de 4º grado. Fíjate, tú estás ya en 6º, pero si tuviste el cuidado de guardar tu atlas de 4º grado, precisamente ahora para tu localidad vamos a tener esta fuente de consulta, de donde nosotros ahí ya colocamos en las páginas 90 y 91, podemos apreciar la ubicación geográfica del estado de Hidalgo, que es donde se halla Huichapan. Hay información general sobre la flora, fauna y cultura popular del estado. Huichapan se localiza en el Valle del Mezquital, y los mapas que aparecen son adecuados por su diseño para incluirlos en nuestro trabajo y desarrollar el subtema de ubicación geográfica. Tenemos finalmente fecha de elaboración. Sí. ¿Qué dice aquí? La fecha de elaboración es la fecha en la que nosotros estamos elaborando esta ficha de trabajo. Así es. Ok. Y también tenemos nombre del elaborador. Y el nombre del elaborador, que en este caso es la maestra Gaby Rivas, y ella elaboró esta ficha. Y con esta información, María, ya vas a poder hacer tus fichas de trabajo
con las fuentes que nos falten por consultar. Entonces, si tú te fijas, bueno, ya revisamos nuestra página del Atlas y tenemos también aquí, si ustedes lo quieren constatar, tenemos también la información de Hidalgo, precisamente, que consultamos con María, pero como a mí me tocó consultar precisamente esta fuente, pues yo hice la ficha de trabajo, María le corresponderá hacer otras, y pues yo espero que en casa tú te animes a hacer tu reportaje, ya tienes el ejemplo de cómo se va haciendo una ficha de trabajo, y pues sobre todo no salgas. Si necesitas hacerlo en una hojita doblada a la mitad, pues hazlo, pero no salgas. Lo importante es que rescates la información y anotes los datos bibliográficos de la fuente consultada. Exacto. Recuerden que pueden encontrar en internet una cantidad enorme de libros que ustedes pueden consultar y están en formato digital. Y recuerden siempre anotar los datos bibliográficos para que nunca los acusen de plagio. Eso es muy importante. Pues muchísimas gracias, María. Maestra Gaby, como siempre, muchas gracias. Hemos terminado con elaboración de un reportaje y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Vamos a la siguiente materia. Pero antes, a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.